Y bueno amigos, para contratar tu servidor en FXVM, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página oficial y recuerda que tendrás acceso a un cupón de descuento que te voy a explicar cómo lo aplicas. Aquí lo que tenemos que hacer es bajar amigos y tenemos los planes que actualmente tiene esta empresa. Tenemos que elegir un plan. Mi recomendación para ti amigos, yo ya llevo más de 5 años trabajando con esta empresa y con varios bots de trading y yo te recomiendo este que se llama Advan VPS. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque es el más rápido amigos, créeme que mete las operaciones bastante rápido, tiene muy baja latencia y los robots funcionan de maravilla, por eso es que yo te recomiendo siempre este plan Advan VPS. Para contratarlo simplemente acá damos clic donde dice desplegar ahora. Y nos va a estar mandando a que nos creemos una cuenta amigos para poder comprar. Deberemos de ingresar un correo electrónico, palomear esta parte. Recuerda que aquí también tú puedes configurar la moneda y también el idioma, lo puedes cambiar al español. Y la moneda yo te recomiendo que sea dólares. Una vez que rellenemos todo esto, vamos a darle clic en continuar. Y ya nos manda a la siguiente pestaña que sería la configuración de nuestro servidor. Pon muchísima atención porque mi recomendación para ti amigos, si tú quieres ir en serio con esto del trading, yo te recomiendo contratarlo a un año. ¿Por qué razón amigos? Porque te hacen un descuento y tienes acceso al mejor precio del mercado. La verdad es que es un gran beneficio. Aquí selecciona a un año. Después vamos a bajar y aquí donde dice Data Center deberás de elegir dónde quieres que esté ubicado tu servidor. Yo te recomiendo este que dice New York, que está ubicado en Estados Unidos, porque es el que más me ha funcionado a mí y te lo digo por experiencia. Entonces vamos a dejarlo acá en New York. Hasta la parte de abajo amigos, ya no movemos absolutamente nada, todo lo dejamos como está. Y por último le damos clic aquí donde dice continuar. Y listo amigos, nos manda el resumen y como te puedes dar cuenta aquí donde dice código promocional se está aplicando de forma automática lo que es el código. Recuerda que tienes acceso a este código promocional dándole clic al enlace que está en el video, en la descripción y en el primer comentario. Te pone el código de forma automática para que tengas un 15% de descuento. La verdad es que te ahorras bastante dinero, te estás ahorrando $85, lo cual créeme que no está nada bien. Ahora amigos, ya viene la cuestión del pago. Para pagar simplemente dale clic acá en checkout. Y aquí amigos tenemos que ingresar nuestros datos personales. Esto es muy importante. Ingresa tu nombre, tu apellido, lo que es el país. También tienes esto que dice Account Security. Esto es para tu cuenta de FXVM, para que tú puedas entrar a tu cuenta. Entonces ingresa la contraseña que te parezca segura. Una vez que la ingreses vamos a lo último que sería el detalle de pago. Aquí tú puedes pagar con tarjeta, con PayPal, con Skrill o con criptomonedas. La verdad es que yo te recomiendo cualquiera de las cuatro, funciona bastante bien. En mi caso me gusta muchísimo pagar con PayPal, le doy clic aquí y para hacer el pago voy a darle clic acá en completar orden y ya me voy a estar logueando en mi cuenta de PayPal para que yo haga el pago. Recuerda que de igual manera si pagas con tarjeta, acá selecciona tarjeta y deberás de ingresar todos los datos de tu tarjeta y por último le das clic en completar orden para que ya se pueda hacer tu pago. Y listo amigos, como puedes ver ya he pagado. Vas a darle clic acá abajo donde dice regresar al sitio web del comercio, o si no simplemente te vas de nuevo a la página oficial de FXVM e inicia sesión en tu cuenta. Recuerda que te van a estar enviando un correo electrónico donde también viene tu voucher de pago y también toda la información del servicio que tú adquiriste. Te voy a estar enseñando ahorita cómo es la plataforma por dentro de FXVM y cómo vas a configurar tu servidor de trading. Como puedes ver, en cuanto le doy clic que regrese al sitio web del comercio, me aparece acá esto, confirmación de orden, y vamos a darle clic acá a continuar al área de cliente. Y nos manda al panel de control. Acá nos da la bienvenida, bienvenido de nuevo, en mi caso Andrés. Y aquí tenemos los servicios que tenemos activos. En este caso, como te das cuenta, en esta cuenta de prueba, yo tengo un BPS que es el que compramos ahorita. Y acá me está diciendo que los productos que yo tengo activos.
Recuerda que muchas veces puede que te tarde un poquito en que se active lo que es tu VPS, así que no pasa absolutamente nada, lo único que debes de hacer es esperar. Entonces en la parte de arriba dice Dashboard, que es donde estamos ahora, mis servicios, que son los servicios que tenemos contratado, que recuerda que es uno, lo que es el billing o los medios de pago, si tú los quieres modificar, lo puedes hacer desde aquí, si quieres agregar un nuevo medio de pago, etcétera. Entonces para ir a mis servicios pues simplemente le puedes dar clic aquí o también clic acá a la parte de arriba mis servicios. Y como te das cuenta aquí me aparece, por ejemplo acá te va a aparecer a ti esto que dice activo. Obviamente si ya te aparece activo quiere decir que ya te puedes conectar a tu servidor VPS. Y aquí a mí me aparece esto que es la IP, recuerda que tú tendrás otra dirección IP, el hostname y pues lo que es el precio, etcétera. Y recuerda amigos que a tu correo te van a estar enviando toda la información para que te conectes a tu VPS. Aquí te enseño uno de ejemplo, esto lo puse para tapar la información, te va a aparecer esto de username, el password y lo único que vamos a tener que hacer es copiar todos estos datos y pegarlos en la aplicación que te voy a decir a continuación, pero recuerda que desde aquí vas a agarrar todos estos datos, muy importante. Entonces amigos, para conectarnos en nuestro Windows, aquí vamos a poner en el buscador conexión, solamente pon conexión y ya te va a estar apareciendo esto, conexión a escritorio remoto, aquí la tienes, dale clic en abrir y se te abrirá esto de aquí. En mi caso yo ya tengo rellenado esto, a ti no te va a aparecer nada, te va a aparecer algo como esto así, que va a estar todo vacío. Y aquí donde dice PC vamos a escribir la IP que nos va a estar dando FXVM. ¿De dónde agarramos esta información? De aquí del correo amigos que nos mandó el sistema. Recuerda que acá te dan las instrucciones, muy importante. Aquí te dice Enter y ahí te va a decir tu IP y lo vas a copiar como está. Recuerda que tiene un número de puerto, entonces yo voy a estar agarrando y voy a copiar todo esto así como lo ves en pantalla. Recuerda que la IP va a cambiar y yo lo voy a copiar amigos y simplemente nos vamos acá al escritorio remoto y lo vamos a pegar amigos, así como lo ves ahora. En este caso tengo un espacio, recuerda que es sin espacio, así tiene que quedar. Y el nombre en este caso sería nombre de usuario. Recuerda que el nombre de usuario acá yo lo tengo que es Trader, ahí me lo están poniendo el sistema igual y la contraseña igual está aquí. Entonces vamos a ponerle acá Trader, que es el nombre de usuario que nos asignaron. Vamos a palomear esta parte y vamos a darle clic en conectar. Cuando le damos clic te aparecerá esto para que aquí ahora sí ya pongamos la contraseña. Entonces simplemente voy a copiar la contraseña y la voy a pegar. Y una vez que ya la pegué, vamos a darle clic en aceptar. Vamos a esperar un ratito, te va a aparecer este mensaje. Puedes seleccionar esto y darle clic acá donde dice sí. Y ahorita ya se va a estar conectando a nuestro servidor VPS para que ya podamos trabajar. Y listo amigos, como puedes ver ya estamos dentro de nuestro servidor VPS. Aquí tú puedes agrandar esto. Aquí obviamente lo que aparece el logo es porque ya estamos dentro del servidor VPS. Entonces aquí ya lo que tendríamos que hacer es configurarlo a nuestro gusto. Si por ejemplo acá nosotros abrimos, todo esto ya es de nuestro servidor VPS. Lo que tendríamos que hacer acá en este punto, yo te recomendaría instalar el Google Chrome. Vas a abrir este de aquí, este navegador, y aquí tenemos lo que es el portal. Acá vamos a ponerle Google Chrome y vamos a instalarlo. Vamos a darle clic acá a descargar ahora. Nos aparece esto y vamos aquí a descargar Chrome. Como puedes ver nos aparece ya acá que se descargó, le damos clic y ahí se está inicializando el Google Chrome para que lo podamos instalar. Vamos a esperar un ratito amigos a que se instale y listo, como puedes ver ya se instaló. En la parte de acá abajo tenemos ya lo que es el Google Chrome, nos aparece esta parte. Vamos a darle clic acá que no queremos configurar nada y aquí nos pide si queremos configurar nuestro Google Chrome como navegador por defecto. Yo te recomiendo que sí lo configures por defecto ya que es el más rápido que hay. Acá tenemos esto de web browser, vamos a darle clic, vamos a elegir Google Chrome, vamos a darle clic en este azulito y ahí como puedes ver ya lo tenemos configurado. Vamos a darle clic acá, vamos a volver a darle clic aquí, vamos a escoger este y ahí está amigos, ya lo tenemos configurado.
Entonces ya básicamente tenemos lo que es el Google Chrome. Si queremos abrirlo, pues aquí está, vamos a cerrarlo, aquí nos aparece este logo, vamos a darle clic y ya tenemos el Google Chrome. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar el MetaTrader 4. Para instalar el MetaTrader 4, 5, tú puedes instalar lo que tú quieras ya. Pues aquí en el navegador simplemente buscamos, o dependiendo cuál es tu broker, recuerda que dependiendo del broker también tú puedes instalar y descargar el MetaTrader. Por ejemplo, Pepperstone tiene su propio broker, tiene su propio MetaTrader y cada broker tiene su propio MetaTrader. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí Pepperstone, por ejemplo. Aquí te aparece este mensaje, vas a darle clic en aceptar y aquí yo tengo la página de Pepperstone. Recuerda que esto tú te vas a loguear con el broker que tú utilices, o sea, no hay ningún detalle por eso. En mi caso yo uso Pepperstone, pero tú puedes utilizar cualquier otro. Simplemente loguéate para que puedas descargar el MetaTrader 4 de tu broker. En este caso yo estoy dentro de Pepperstone, acá le voy a dar que se descargue para Windows. Aquí lo tenemos, amigos, vamos a darle clic. Y ahorita ahí te aparece esta parte, nos aparece esto, vamos a darle clic en Next. Recuerda que esto dependerá de tu broker, puedes utilizar el broker que tú quieras. Ahí se está instalando, amigos, esperamos un ratito, no tarda mucho. Vamos a esperar un ratito a que se instale. Quiero que te des cuenta lo fácil que es ya utilizar tu VPS. Entonces vas a darle clic aquí a finalizar, amigos. Y esperamos a que ya se abra lo que es el MetaTrader 4 en tu VPS y ya tú puedas instalar tus robots, etcétera. Entonces, como puedes ver, aquí nos manda a que nos conectemos a nuestro broker de Pepperstone o al broker que tú quieras, y aquí ya puedes comenzar a utilizar el MetaTrader 4. Vamos a cerrar todas estas pestañas. Ya lo puedes comenzar a utilizar. Aquí puedes instalar tus robots, etcétera. Como pudiste ver, es muy sencillo. Recuerda que también puedes instalar lo que es el MT5, también puedes instalar, si utilizas el WebTrader también lo puedes hacer. El chiste, amigos, es que ya está listo tu servidor VPS para que tú lo puedas utilizar. Obviamente, si por ejemplo tú dejaras lo que es una aplicación corriendo, si yo dejo esto abierto y yo por ejemplo acá arriba lo cierro, vamos a estarlo cerrando. Ahí ya lo cerré, como puedes ver, ya estoy ahora sí en mi computadora local, pero el MetaTrader quedó abierto. Entonces, si yo por ejemplo me quisiera volver a conectar, aquí tengo la conexión, pues simplemente le doy clic en conectar. Y ahí ahorita vuelve a entrar al servidor VPS y como puedes ver va a seguir abierto el MT4. Entonces para esto es importante el VPS, para que nuestros bots de trading puedan funcionar las 24 horas del día sin ningún problema, que estén trabajando. Recuerda que cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte, y también recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de descripción de este video para contratar FXVM.